Chacho, buenos días. ¿Qué más? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Cristian. José Pablo, muy bien. ¿Cómo vamos? Profe, disculpe, una pregunta. ¿Este 80% van a ser un taller o va a ser otro parcial? Muy buena la pregunta. Entonces, mire, ya tenemos, una vez subamos la nota del CIA del tercer parcial, una vez subamos la nota al CIA, ahí ya tenemos un 60% del evaluado del curso. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? De hecho, para hoy está programado un quiz, pero como saben, como traemos todo corrido una semana, incluso los parciales están corridos una semana respecto a lo que habíamos pactado. Entonces, el quiz que está para hoy quedaría para dentro de 8 días. Muy buena la pregunta de Cristian. Entonces, el quiz se corre 8 días, es decir, una semana. Entonces, profe, los quiz se van a hacer por Connect. Vamos a intentar. Estoy haciendo pruebas para que funcione por Connect. La idea es que lo hagamos por Connect. Muy buenos si han estado. Ana Karina, buenos días por el chat. Muy buenos si intentan estar entrando a Connect para que, digamos, hagan esa práctica de entrar, familiarizarse. La idea sería hacer los dos quizzes por ahí. Listo. Y Ya, si nos va mal. Y la duración de los quizzes, ¿cómo Profe, serían? ¿cómo es que dos quizzes? Usted no ha dicho pues que uno, ya, ¿por qué dos quizzes? Un momento, Cristian. Porque no se dividirían ambas en un 10%. Cristian, otra vez, qué pena que no te escuché bien. No, profe, a lo que yo me quería referir es sobre sobre la duración. El tiempo de la duración de los quizzes, ¿sería solo por la hora de la clase o sería por todo el día? La duración del quiz es la segunda hora de clase, es decir, el quiz dura 60 minutos, la mitad de un parcial. Y bueno, aclaremos lo de en qué habíamos quedado, porque yo no me acuerdo. La única que tiene buena memoria es Maribel. Maribel sí, no se le escapa nada. Profe, no, mentira, revise que yo de pronto a mí también se me olvidó que eran dos, no me diga eso, que me hace sentir mal. Yo lo que diga el compromiso, espere, yo miro el compromiso, la verdad ni idea, pues que vemos. Entonces, verdad, estoy de aquí diciendo, ¿dónde estáis, compromiso? A ver qué dice este compromiso. Compartamos el compromiso. Se hizo. Ahora sí. Listo, ahí lo están viendo. Dice, ¿qué dice? Vamos a la parte de los quizzes, de lo que llamamos seguimiento. Ahí la están viendo, ¿cierto? Seguimiento del docente. Entonces, como se dan cuenta, no, porque no está corrido, está bien. Es para dentro de 8 días, pero no, yo pensé que estaba para hoy, porque el de diferencial, el de cálculo 1, sí estaba para hoy el quiz. Bueno, no hay problema. Está para el jueves, para dentro de 8 días. ¿Qué temas? ¿Y qué es esto? A ver. Dice, seguimiento del docente. Dice integrales impropias, con intervalos no acotados, o sea, los que tienen el infinito. Intervalos no acotados. Dice también integrales impropias, tipo discontinuas, a las que vimos la clase pasada, que hay que hacer el límite por izquierda, el límite por derecha. Y esto es lo que vamos a empezar hoy, sucesiones. Sucesiones, o sea que sí va a tocar correrlo porque no alcanzamos a evacuar todo esto de aquí al martes. Entonces, de todas maneras, habría que correr este quiz creo que una semana. Sí, hay que correrlo porque mire, apenas vamos acá. Hoy apenas vamos a empezar sucesiones y series.
Bueno, no, lo que pasa es que están todos los temas detallados. De pronto sí alcanzamos a terminar porque el martes, condición necesaria para el criterio de la divergencia, hay que llegar hasta criterio de la divergencia. De si es posible terminarlo el martes. Ya ustedes me dicen, ¿lo dejamos así como está? ¿O lo corremos una clase? Profe, no hay necesidad de correrlo una semana. Con una clase yo digo que estaría bien. Entonces lo corremos una clasecita. Entonces, por favor, tomen nota de eso. Igual yo la próxima clase les vuelvo y les recuerdo. Entonces se correría del jueves 4 de noviembre al... ¿Al qué? ¿Al qué? Al 7. Al 7 de Martes noviembre. 9, ¿no? No, eso, no. Sí. Profe, yo Espérame. creo que es martes 9. Miércoles 10 y martes jueves 9. 11, sí. Estaba mirando el mapa que no era. Ya, tienes razón. Pero el otro quiz no sería también para ese mismo jueves 11, o sea, hacer los dos quizzes en la misma semana. Entonces también hay que correr, o sea, como les digo, como venimos, a partir del parcial 2 todo se ha venido corriendo, entonces tranquilos, eso también se correría y el único que no se puede correr es el examen final, ese sí es, por dicho, como Dios nos ayude, el examen es el jueves 2 de diciembre, el examen final. Con lo que sí podemos de pronto ahora jugar es con esto, las fechas, jueves 11 se puede correr una clase también. Listo. Pues por ahora lo que sí queda claro es que lo correríamos una clasecita, el primer quiz, ¿cierto? Primer quizecito, a ver dónde está. Acá. Profe, ¿por dónde lo Voy a haría? poner esto. Hola, cuéntame. ¿Por dónde lo haría? Sí, la idea, como le contaba ahorita a Cristian, de pronto no lo escuchaste, es hacerlo por Connect, por la otra plataforma que recuerdan el señor de la Magrau Gil muy amablemente nos explicó cómo entrar al libro. Cada uno de ustedes tiene un usuario y una clave para entrar al libro. Entonces, la idea sería hacerlo por la plataforma del libro de Magrau Gil. La plataforma se llama Connect, pero hoy no les puedo confirmar todavía si es por ahí, porque justo hoy me voy a reunir con otros compañeros a hacer pruebas de que sí esté funcionando bien para hacer el quiz por ahí. Entonces, cruzo en los dedos que la plataforma esté funcionando para que hagamos al menos los 2 quizzes, los hagamos por ahí, por Connect. La duración sería 1 horita, es decir, sería la segunda hora de clase, 60 minutos. Y ya. Ya. Profe, entonces el quiz sería para dentro de 8 días, ¿cierto? No, lo correríamos una clasecita más, que están de acuerdo. Quedaría para el martes. Dentro de 15. Quedaría para el de jueves. Martes de la semana de arriba. De jueves 4 se pasaría a martes 9 de noviembre. Es así, ¿cierto? Sí, profe. Profe, ¿y el quiz qué va a hacer? Va a poner solamente un ejercicio, ¿cierto? 9. Ah, sí, un ejercicio. Con un ejercicio es suficiente. Uno saca 0 o saca 5. Es cierto. Aumentemos la cantidad de ejercicios. Cristian, cuéntame. No, Sí, profe, pero- pues no sería que el quiz sería acción múltiple Vea, yo les voy a contar normalmente qué o he habría hecho. que proceder. Qué pena, Cristian, te va a tocar repetirme porque se corta. Yo quiero escuchar tu pregunta. Dale, pues. Cristian, otra vez, porfa, intenta. Ya, profe, a lo que me refería era saber si el quiz va a ser de todas de selección múltiple, Ah, ya que lo bueno. vamos a trabajar por Connect, ya que Connect permite con más tranquilidad poder navegar entre las preguntas y hacerlo como que más Veo que has amigable. estado cacharreando con él.
Sí, es que por allá estoy viendo álgebra y sinceramente es bastante más amigable que DSB. Entonces es por eso, estoy intentando que hagamos al menos los quizzes por ahí, por la plataforma de Connect, digamos, que sea más amigable, como dice Cristian. Cristian, yo creo que sí, en general sería selección múltiple posible. No sé si un punto para subir un procedimiento, pero es un punto, digamos, que les dé el tiempo para hacerlo razonablemente en 60 minutos. Mejor dicho, máximo son 3 preguntas, máximo. Y si son 3, una de ellas sería selección múltiple, sería un procedimiento simple para subir. Listo. Crucen los Pues, dedos para que se pase por Connect. ¿Cómo pues, le ha profe, ido yo lo con que he álgebra trabajado lineal? pues bien, el primer parcial que trabajamos por ahí, pues lo gané. Se vio mucho la diferencia entre DCB y Conet, o sea, la comunidad de poder dejar de última las preguntas más complicadas y poder hacer las más sencillas primero fue de bastante ayuda. Y también me he dado cuenta que creo que Conet tiene el problema que no permite montar o ninguna de procedimiento, entonces la mayoría son de selección múltiple, pero algunas son Eso, para ingresar datos. No todas son selección múltiple, sino de hay que, muchas, correcto, hay muchos pero tipos de preguntas. a mi parecer sí está mucho mejor que de TCB. Ese es el problema que hemos tenido. Básicamente el problema grande por el que yo no hice los parciales por DSB, por Connect, es porque la base de preguntas que trae el libro o la base de preguntas que hay en el sitio web del libro no es suficiente. Hay temas que no están bien cubiertos por las preguntas. Pues por esa razón, el parcial por ahí hubiera sido muy ineficiente, pues muy deficiente en cuanto en cuanto a cubrir bien los temas del curso. Por esa razón no lo hicimos por allá. Pero está ahí intentando que lo del quiz sí lo vamos a hacer por ahí. ¿Sí? Entonces, crucen los dedos. Esta tarde tengo reunión con los compañeros para determinar de una vez si lo hacemos por ahí o qué. Por aquí en el chat vamos a poner la fecha. Entonces sería fecha modificada. Sería, Pues, profe, a mi parecer, no, sí, que Conet no ha sido como que tan deficiente en los temas, o sea, al menos en el punto de álgebra lineal, vamos en lo que es y los temas que nos evaluaron siempre aparecieron. Obviamente con el banco de preguntas siempre está la variedad de que te pueden salir unas más sencillas que otras y así. claro, eso está bien. Eso no me choca, pues, que haya preguntas más sencillas que otras, porque Pero son preguntas distintas. a mi parecer, profe, no creo que sea deficiente. O bueno, al menos lo he visto en álgebra. No sé cómo es Es, la temática en qué, en cálculo. Quién sabe no, que no tenga una porción que usted necesite enseñarnos por obligación o cualquier cosa. Te pongo un ejemplo. Yo busqué, no me acuerdo qué tema busqué, sería volúmenes, no, espérate. No me acuerdo, Cristian, qué tema era, pero yo busqué ese tema y no tenía suficientes preguntas. Las preguntas que había de ese tema eran como 2 o 3. Y pues 2 o 3 preguntas para 90 estudiantes que tengo yo de integral, no, para ese tema no me justificaba. Por esa razón desistí de hacer el parcial por ahí. Pero, repito, con el quiz la cosa es distinta. El quiz son menos temas, entonces es más fácil diseñar un quiz por allá, por la plataforma. Y bueno, muy bueno que en álgebra lineal sí el libro está funcionando a las mil maravillas. Es que el problema no son los contenidos están muy bien, el libro está muy bien, el problema es el banco de preguntas, que a mi modo, a mi juicio, ciertos temas no tienen las suficientes preguntas para generar un parcial en la plataforma, por esa razón no lo hice por allá. Entonces, ya he colocado aquí en el chat la fecha modificada, sería martes 9 de noviembre. Por favor, me alzan la mano si están todos de acuerdo
con eso. En este momento, por favor, activar la manito. Quienes están de acuerdo. Somos 26 en este momento, por favor, activar la manito. Los que están de acuerdo con la fecha para el quiz. Manitos levantadas, van 17, 18, 20, 21. Excelente, listo. 21 manitos a favor. Listo, perfecto, muchachos, muchas gracias. Ahí queda ya el registro en la grabación de esto. Bueno, ahora sí, volvamos a lo nuestro. Este bello curso de integrales. Profe, qué pena, le hago una Hola. pregunta. ¿Y no sería posible de pronto antes del quiz, como que usted nos volviera como un poquito a explicar cómo se utiliza esa página? Porque la verdad, la primera vez que nos explicaron, yo sí me enredé mucho. Pues al menos yo sí me enredé mucho como lo Sí, utiliza acá, pues y la verdad a mí nunca me han hecho ningún parcial ni nada por ese medio. Tranquila, mira. ¿Cómo es que dicen? Ayúdate que yo te ayudaré. Lo hacemos 15 minutos antes del quiz, paramos la clase y en esos 15 minutos repasamos cómo entrar. Eso sí, tengan a la mano usuario y contraseña que les dieron para que no nos enredemos en lo más sencillo, que es, el usuario, ¿cuál es que es mi usuario? No, tengamos eso controladito. Recuerden, a cada uno le mandaron el usuario y la contraseña o un PIN. Con ese PIN fue que hicimos la práctica con el señor de Magrau Gil aquí de que generáramos el usuario y contraseña. Entonces, traten de entrar, así se pierdan allá, traten de entrar y para que tengan el usuario y contraseña pues así controladito. Lo otro que puedo recomendar, y Cristian yo creo que me apoya, es que la plataforma es muy intuitiva. Entonces, como también les recomendaron unos videos, vean los videitos. Unos videos donde era como una inducción, cómo navegar por la página, dónde está el banco de preguntas, dónde están las prácticas. De todas maneras, yo les envío de nuevo los enlaces de los videos para uno, ¿cómo se llaman esos videos? Como videos de inducción. Y de todas maneras, el día del examen, pues si alguien tiene dificultades o no entiende cómo entrar, pues lo hacemos. Hacemos la práctica cortica ahí de cómo entrar. O Darlis, si quiere, nos podemos reunir en una hora los que quieran, necesiten, y ahí miramos más en detalle con más tiempo cómo es el ambiente de la plataforma. ¿Sí? Si quieren lo hacemos, me dicen cuándo, me escriben por el chat, profe, podemos conectarnos, podemos hacer esto. Sí, y lo hacemos. Sí, profe, también sería una buena opción. Me cuentan, si quieren hacerlo, me dicen. Hágale, profe, gracias. Bueno. Bien, como les había contado, pues a partir de este momento vamos a comenzar, digamos, como la tercera parte de este gran curso, la tercera gran parte de este curso, que tiene que ver con sucesiones y series. La idea es comenzar con sucesiones y, digamos, lo que vamos viendo de sucesiones es obvio que lo vamos a necesitar, nos va a servir para entender los conceptos de series. Y pues la idea el día de hoy es entender sobre todo la diferencia entre una sucesión y una serie, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia entre una sucesión y una serie? Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos manos a la obra. Yo estoy aquí con mi cafecito y todo, inclusive, no, que ya acabó. Ya me lo tomé. Bueno, ¿a qué llamamos una sucesión en cálculo, en matemáticas? Una sucesión, básicamente una sucesión es un listado de términos, un listado de cantidades. ¿Sí? Eso es a lo que llamamos una sucesión. Es un listado. Básicamente, como observan acá, esto que está separado por comas, ¿sí? Es un listado. Ese es un listado ¿de qué? De términos. Listado de términos.
recordemos, términos pueden ser cantidades constantes o cantidades variables, ¿cierto? Muy importante, ese listado de términos tiene un orden especial, ¿cierto? O sea que no es como cuando uno hace la lista de mercado, que uno dice, papa, tengo que traer papa, yuca, carne, o aquel lo que tenga que llevar yuca, papa y carne, o yuca, carne y papa. Ahí no importa el orden. O sea que eso no es una sucesión, ¿cierto? Porque el orden no importa. Aquí el orden sí importa. Entonces hay un orden especial, porque este se llama primer término, este lo vamos a llamar A sub 1, ese es el primer término. A este lo llamaríamos A sub 2, y sería el segundo término, y así sucesivamente. O sea que de esta manera este es el famoso enésimo término, es decir, el término enésimo A sub n. Entonces por eso tiene un orden especial, ¿cierto? Un orden especial. Además de un orden especial, pues cada término se obtiene a partir de una función, ¿sí? O sea que una sucesión, además de que es un listado, una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos. Entonces, estos enteros positivos son el conjunto n que toma valores 1, 2, 3, 4, etc. ¿Cierto? Los enteros positivos. ¿Por qué se dice que es una función? Porque lo que hacemos es que vamos a tener dos conjuntos. Vamos a tener un conjunto n, que sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Este me da el orden. Como cuando yo digo primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Lo que vamos a hacer es que a cada elemento de ese conjunto dominio, o sea, estos n's, a cada elemento le vamos a asignar por medio de una regla, por medio de una función, le vamos a asignar un término. Entonces sería A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub, etc. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. ¿Sí? O sea que 1, al elemento 1 le corresponde a sub 1, al elemento 2 le corresponde a sub 2, al 3 le corresponde a sub 3, al 4 a sub 4, etc. ¿Sí? Entonces, este numerito que ven entre paréntesis es la n, ¿cierto? Es la n. Aquí me dice que n vale 1. Y este término que está acá, este 2, es el valor de la y. Es decir, este es a sub 2. A sub 2 vale 2. O sea, lo que estamos diciendo acá es que esta sucesión, vuelve y juega yo con mis bolitas. Entonces, que si n vale 1, acá, que si n vale 1, al 1 le hacemos corresponder el elemento 2. ¿Sí? Entonces ahí ya se generó una función, una correspondencia. Que cuando n vale 2, entonces observen acá, f de 2, este 2 me está diciendo, este 2 entre paréntesis, y me está diciendo que ese es n igual a 2. Y este 9 cuartos sería el elemento, el término, el famoso término a sub 2. O sea, el segundo término de 9 cuartos. Profe, ¿de dónde salió 9 cuartos? Yo tampoco lo sé. De alguna manera, mediante una función, se genera ese 2, se genera ese 9 cuartos, etc. Entonces, como se pueden dar cuenta, las sucesiones, usted puede generar la sucesión que usted quiera. Siempre que usted tenga una función, con esa función puede generar una sucesión.
Entonces, espero que sí se vaya viendo que una sucesión, además de que es un listado, es una función en la que a cada valor de un número entero, n, se le asocia un número que no necesariamente es entero, ¿cierto? Mire que estos números no necesariamente son enteros. El tercer término, por ejemplo, no es entero. El segundo término tampoco es entero. Perdón, aquí tengo un error. El primer término es 2, ¿cierto? A sub 1. A sub 1 vale 2, a sub 2 vale 9 cuartos, ya no es entero. El tercer término, 64/27, no es entero. Pero ahí hay una función, ¿cierto? A cada número entero le estamos asociando otro número que sería la sucesión. O sea que estos son los términos. Estos son los términos. Y estos son los n's. Y a eso es a lo que llamamos una sucesión. ¿Para qué se pueden usar las sucesiones? Para muchas cosas. Como lo mostraba en la diapositiva inicial, donde están estos conejitos, donde están estas parábolas que indican la trayectoria de una pelotica que está rebotando, o donde está esta concha de Nautilus, ¿sí? Entonces, en la naturaleza, mire, casi cualquier fenómeno de la naturaleza tiene que ver con matemáticas, y específicamente con sucesiones. En particular, estos conejitos, que me gustan mucho estos conejitos, las sucesiones tienen que ver con crecimiento de poblaciones. Ustedes han escuchado cuando una persona tiene muchos hijos que dice que parece conejo, ¿cierto? No. Para que se reproducen como conejos. Eso, ay María, y aquí en Colombia sí que nos gusta eso. Culpa del aguapanela. Demasiada aguapanela y poca televisión. Pero, digamos, volviendo al tema de las sucesiones, ¿qué tienen que ver las sucesiones con, por ejemplo, con los conejos o con las poblaciones? Entonces yo con las sucesiones puedo estudiar crecimiento poblacional. Se puede estudiar, por ejemplo, crecimiento poblacional. ¿Sí? O sea, crecimiento poblacional. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces imagínese que usted tiene en una primera etapa, ¿sí? Etapa 1, digámoslo así, etapa 1. Usted tiene 2 conejitos. Yo soy malo para dibujar conejos. ¿Sí? Tiene 2 conejitos. Entonces, ¿cuánto es la población? 2, profe. 2 conejos, ¿cierto? Entonces yo diría que la población depende de la etapa, ¿o no? Porque si yo me voy a otra etapa, digamos, yo dejo pasar un tiempo, entonces luego viene dejo pasar un tiempo, estos 2 conejos se enamoran, hacen su relación, tienen hijitos, y digamos se completó un ciclo, una etapa. Entonces ya estoy en la etapa n igual a 2, y resulta que esta sí es la foto. Ahora tengo esta foto. ¿Ve? Ya hay un conejo más. Quiere decir que cuando n vale 2, la población, ¿cuánto es ahora? ¿Sí? Y de esa manera yo podría continuar. Listo, ahora con estos 3 conejos, suponiendo que está permitido el incesto, que el incesto no está mal, lo que pasa es que, a ver, el incesto está mal no por razones morales, ¿cierto? No porque sea pecado, porque me voy para el infierno si cometo incesto, no es por eso. ¿Alguien sabe por qué está mal el incesto? Aparte pues de sus creencias. Pues por el ADN, profe, ya al Por el ser ADN. Puede familiares se tener pueden deformidades. deformidades.
Correcto. Antiguamente, yo no sé si ustedes hablan con sus abuelos o sus papás o sus tíos, sobre todo si son ya mayorcitos, o sus bisabuelos. Primero, si por ejemplo un primo se enamoraba de una prima, o un sobrino se enamoraba de una tía, o un tío se enamoraba de una sobrina y el amor era recíproco, ya se amaban, tenían que ir a pedirle permiso ¿a quién? Para que los dejaran casar. Al cura, Al cura. Al cura, y el cura tenía que hablar con el obispo, y el obispo yo no sé con quién tenía que conectarse. Bueno, eso había que pedirle permiso a todo mundo. Imagínense, había que pedirle permiso a todo mundo, menos al que sabía de genética, como dice Cristian. El problema de cometer incesto, y si el incesto se materializa en un hijo, no es que sea pecado, es que hay una alta probabilidad de que, Cristian. Profe, que los hijos salgan defectuosos. Correcto, porque entre familia, como el ADN es más similar, entonces las probabilidades de que haya errores en la secuenciación del ADN del chiquito, del niño, del retoño, es más alta. ¿Cierto? Pero eso sí es verdad, profe. Claro, no es que la ciencia lo apoya, es que no es un mito. Mire Lo que estoy diciendo es que la razón para cometer incesto no es porque sea pecado, es porque científicamente, desde el punto de vista biológico, hay una alta probabilidad de que tu hijo nazca con problemas. Sí, profe, porque yo me veo sus programas de Discovery y ahí presentan mucha gente de la India con unas deformidades, pues que uno dice, pero ¿por qué casi todas son allá? Y yo me puse a leer, y es porque como ellos están divididos por castas, normalmente no se pueden casar. Entre familias. Se tienen que casar es dentro de la familia, correcto. Sí, pero de verdad que son unas deformidades muy horribles. Sí, sí. Entonces, eso se sabía aquí. Pero si a uno le meten el cuento que es pecado, que se va a ir para el infierno si se casa con la prima o con la tía o con el tío, entonces no es que sea pecado. Lo que pasa es que si usted decide tener un hijo con un familiar, aténgase, se tiene que hacer estudios genéticos porque la probabilidad de que salgan defectos en esos hijos es muy, muy alta. O muy alta no pues, pero es alta. Y nadie va a correr un riesgo, ¿cierto? De que nazca un niño, traer un niño a este mundo que por si es bien duro este mundo y un niño con problemas. Y profe, además de las deformidades está el riesgo de que no tenga un sistema inmune correcto. O sea, no será tanto el defecto físico, sino No, interno, es que ya yo no que uno hablo está de que sea variable. feo. No estoy hablando de que sea feo, sino que tenga problemas, No, defectos en su secuencia genética. yo sé que no se refiere al físico, pero es que hay algunas deformidades que se hacen visibles y Por eso, aunque no no en sean el a largo fenotipo, plazo, sino aunque en no el sean genotipo. a largo plazo, hay ciertos casos que una deformidad pequeña que es genética termina en una física. Eso es a lo que me quería referir. Eso, Cristian, muy bien. No es en el fenotipo, o sea, la parte externa de la expresión genética, sino en el genotipo, que es la expresión interna, como decía Cristian. José Pablo iba a aportar algo, ¿cierto? Me pareció que José iba a decir algo. No, profe. ¿Por qué? No sé, bueno, no sé, pensé que nos ibas a dar la noticia que te ibas a casar con una prima o algo. Bueno, entonces, continuando. Sí, supongamos que en estos conejitos pues no es tan dura la cosa como con los seres humanos. Digamos que luego estos conejitos dejamos pasar cierto tiempo, pueden ser, no sé si es el ciclo para que un conejo alcance la edad madura sexual, creo que son 3 meses, no recuerdo. Digamos, esto puede ser de etapa en etapa, puede que sean 3 meses, pero lo vamos a contar como 1, como 2, como 3. En la tercera etapa, entonces usted ya tiene, digamos, ya tiene otro conejo, o nació unos mellicitos, ¿cierto? Nació una parejita de conejos, entonces podría ser que en la tercera etapa, o sea, P3, la población sea los que había más otros 2, o sea, digamos ya hay 5 conejos. ¿Sí? Y de esa manera, digamos, la población va creciendo. ¿Sí? Entonces aquí, efectivamente, hay un listado, ¿cierto? Aquí se forma un listado
en el que el orden importa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es lo mismo decir 2, 3, 5 que 2, 5, 3 o 5, 2, 3? ¿Es lo mismo? Importa el orden, ¿cierto? Entonces, como el orden es importante, podríamos generar una sucesión que fuera la siguiente. A ver si me cabe acá. Quería dejar este espacio para... Una sucesión, como la siguiente. Una sucesión que la vamos a llamar P sub n, que sería igual. Entonces usamos los corchetes, usamos las llaves. De esta sucesión sería la sucesión 2, 3, 5, y así sucesivamente, ¿cierto? P sub n es claro que este 2 es P sub 1, ¿cierto? Este 3 es P sub 2, este 5 es P sub 3, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, efectivamente, con sucesiones yo puedo modelar matemáticamente el crecimiento poblacional y puedo hacer muchas otras cosas. Imagínense cuando lleguemos a series. Con series sí que podemos hacer cosas. ¿Sí? O sea, esta sucesión, este sería, obviamente, es P sub 1, P sub 2, P sub 3, y cada uno depende de n, ¿cierto? Una función de n. Ahora, ¿qué tiene que ver la figura de la derecha? El rebote de una pelota. ¿Qué tiene que ver el rebote de una pelota con el tema de sucesiones? Imagínese una pelota ideal porque vamos a una pelota que tiene una propiedad y es que puede rebotar, un material tan bueno, tan elástico, que puede rebotar infinitas veces, sin parar. Claro, cada vez el rebote se va amortiguando, pero digamos que no pare de rebotar. Entonces aquí yo podría contar que en cada etapa, en cada rebote, yo podría contar que yo podría relacionar a cada etapa, a cada rebote n, le asocio, ¿qué le podríamos asociar a cada rebote? ¿Qué otro número sería interesante? La altura, profe. La altura, excelente. A cada rebote podríamos asociarle una altura. Entonces yo podría tener aquí la altura inicial, la podría llamar h0. Luego tendría aquí, después en el segundo rebote, perdón, después del primer rebote, aquí tendría h1, aquí h sub 2, h sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Que la idea es que esto continuará. Entonces, ¿dónde están los rebotes? Acá. Cuando la pelota rebota aquí, entonces usted cuenta, primer rebote, n igual a 1. Entonces, para n igual a 1, usted contabiliza, a n igual a 1 usted le asocia una altura, que sería h de 1. H de 1. ¿Sí? Yo qué sé. Vamos a, si quiere, pongamos los números a eso. Suponga que la pelotica se soltó desde unos 100 metros y ella rebota, tiene un coeficiente de restitución, digamos, del 80%. Entonces, digamos que rebota hasta el 80%. Entonces, digamos que la altura inicial sea 100 metros. 100 metros. Bueno, no le pongamos tanto, vamos de 10 metros. 10 metros. La altura inicial. Entonces, la altura que sigue es el 80%, ¿cierto? 80%
de la altura inicial. O sea que esto le daría 0.8 metros. Perdón, 8 metros. ¿Cierto? 8 metros. Luego tendríamos cuando n vale 2. Cuando n vale 2, usted le asocia una altura. ¿Dónde está n igual a 2? Aquí el segundo rebote. Acá. N igual a 2. Entonces ahí le asocias una altura, que sería h de 2. Digamos, es el 80% de H1. O sea, el 80% de 8. ¿Cuánto nos da? 8 por 8, 64. Ya nos da 6.4 metros. ¿Cierto? Y de esa manera usted puede continuar, ¿cierto? De esa manera usted podría continuar suponiendo valores, ¿cierto? Entonces aquí tercer valor, tercera etapa, cuarta etapa, y a cada n le asocias una altura. Entonces, a cada rebote n le asocio una altura h. H, y esa h dependería de n, ¿cierto? H de n. O h sub n, también se puede nombrar así, h sub n. ¿Hay una sucesión? Claro que sí, ahí hay una sucesión. Cada rebote le asocio una altura. Entonces, como se dan cuenta, si tengo crecimiento poblacional, puedo hablar de sucesiones. Si tengo el rebote infinito de una pelotica, puedo hablar de sucesiones. Y muchas otras cosas en la naturaleza puedo hablar de sucesiones. ¿Quién es capaz de decirnos en palabras? Vaya construyendo su propio concepto. Entonces, ¿qué es una sucesión? Perdimos el rato. No, profe. Profe, que sería como una cadena de... Es que no sé cómo decirlo. Bueno, si cambiamos la palabra cadena por listado. Bueno, Sí, no, pero le entiendo lo de la palabra cadena. Entonces, sí, mire que necesariamente usted está pensando como en que eso es una cosa que se va encadenando. Está bien. ¿Sí? Está bien. No importa, tranquilo. Mire, ese concepto no es tan sencillo. De todas maneras, hay que leer esto varias veces y seguirle pensando hasta que uno ya sea capaz de decirlo con sus propias palabras, sin tergiversarlo, ¿cierto? Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos. Aquí en los conejos, ¿el dominio cuál es? ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el rango? La etapa, ¿cierto? El dominio sería la etapa. ¿Y el rango qué sería? ¿Valores de qué? peso. Ajá, de la población, ¿cierto? Y aquí en la pelotica, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio en este ejemplo de la pelotica que rebota infinitas veces? Los rebotes. Eso, el rebote. ¿Y el rango? ¿Conjunto de qué? De altura. La altura. Eso es. Eso es. Bueno, ya no tengo ni dónde escribir eso, pero creo que ya quedó claro.
Listo, entonces continuemos. Bueno, otra vez aquí repetí la definición. Esto ya está claro, porque entonces a cada número n, a cada n le asocio, ¿cierto? A cada número n en un dominio le asociamos un valor en otro conjunto que es el rango, ¿cierto? Ahí es donde se forma un listado, ¿sí? Porque a cada n, ¿cierto? A sub 1, a sub 2, a sub 3. A sub 3 nunca puede ir en la quinta posición. A sub 3 tiene que ir en la tercera posición. O sea, el orden es importante. A sub 2 no puede ir en la quinta posición. A sub 2 siempre tiene que ir en la segunda posición, ¿sí? Y ese número A sub n es el que denominamos el término enésimo. El término enésimo es el que denominamos A sub n, el número A sub n. ¿Sí? Entonces, una sucesión normalmente se escribe así con corcheticos. Es decir, yo tengo A sub 1, A sub 2, A sub 3, Miren que las comas me indican que eso es un listado, ¿cierto? Es un listado, puntos suspensivos, A sub n menos 1, A sub n, A sub n más 1, este es el enésimo término, ¿cierto? Este es el término general. Y todo esto se puede abreviar, como corchete, llave, A sub n, donde n va desde 1 hasta infinito. ¿Cierto? Esta es otra forma de abreviar, para no escribir esto tan largo, una forma de abreviar una sucesión. Como sumatoria, pero en lugar de sumatoria uso llavecitas. Ese n se llama el índice, ¿cierto? El número entero, el entero n, se llama el índice del término. Es el índice del término. El n, ¿cierto? El n es el índice. Y a la vez es la variable de la sucesión, la variable independiente de la sucesión. El índice. Bien. Ejemplos de sucesiones. Aquí el libro nos trae 3 ejemplos. Entonces, digamos, vamos a analizar primer ejemplo. Cuando yo tengo una sucesión como esta, 1 sobre 2 a la n, entonces está claro que esto simplemente es el A sub n, ¿cierto? Esta es la sucesión, esta es la sucesión. Ahí está en forma compacta, ¿cierto? Está escrita en forma compacta, forma abreviada. Si yo la expando, ¿cómo quedaría? Esto se puede expandir o no. Expandir o expander, ¿cómo se dice? Puede expandir, se puede expander. Español es una cosa difícil. Si la expandiéramos, ¿cómo quedaría? Medio a la n, si lo expandiéramos, sería
un medio a la que, un medio a la que, un medio elevado a la que, un medio elevado a la que, puntos suspensivos, un medio elevado a la que, puntos suspensivos. ¿Un medio a la que? A partir de la fórmula, esta es la fórmula para el enésimo término, ¿cierto? Esta es la fórmula del enésimo término. A partir de esa fórmula, tú puedes calcular los elementos que quieras, ¿cierto? Tú puedes calcular el elemento que quieras. O sea que 1 sobre 2 a la n, esto arranca en n igual 1, por lo general. ¿Cierto? O sea que esta sucesión se trata de ¿qué? De los números un medio, un cuarto, un octavo, un 16, 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? Se trata de esta sucesión. Entonces, ¿este quién es? Este un 16avo, ¿quién viene siendo? ¿Qué término? ¿Cuál es el orden? Este sería el cuarto, ¿cierto? Sí, El señor. cuarto término. Eso es. O sea, ¿ese es quién? ¿A sub qué? Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuánto vale el cuarto término? ¿Cuánto vale A sub 4? Un 16avo. Un 16avo. Y si me preguntaran cuánto vale el 13avo término, ¿cómo lo hago? Tengo que llegar hasta el 13avo término. ¿Cierto que no? Simplemente, con la fórmula, calcularíamos lo que necesitemos. Entonces, la fórmula dice que es 1 sobre 2 a la n. Listo. ¿Cuánto vale el término quincuagésimo? Se calcula, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la fórmula, en este ejemplo, la fórmula para el enésimo término. A sub n se calcula como 1 sobre 2 a la n. Bueno. Por ejemplo, en el ejemplo B, ¿quién me dice cómo se sacó este 20? ¿De dónde salió este 20? 4 a la 2 más 4. O sea que este 20 le corresponde n igual a ¿cuánto? A 4. N igual a 4. O sea que lo que estamos haciendo es una relación, ¿cierto? Aquí lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, si n vale 4, le corresponde el término A sub n, que sería A sub 4, y se reemplaza la n por 4. O sea, nadie tiene problemas con eso, creo yo, ¿cierto? Para entender esto. Se reemplaza la n, por eso decimos que una sucesión es una función de n. O sea, que es función de n. Función de n. Función de n. El término es función de n. Claro, a sub 4 le daría lo que le dé, ¿cierto? 4 al cuadrado, 16, más 4. Ahí está, 20. ¿Sí o no? Y así se obtienen los demás términos.
Esta sucesión que sigue es también muy particular y es bastante frecuente encontrársela. Esta. Menos 1 elevado a la n. ¿Sí? Menos 1 elevado a la n. De hecho, esta sucesión hasta le podríamos poner un nombre. Esta es una sucesión alternante. Una sucesión alternante. Ya se imaginarán por qué. ¿Sí o no? Bien. Volviendo a la primera sucesión, a la sucesión del ejemplo A, 1 sobre 2 a la n. Entonces ahora viene la pregunta del millón. Uno que quiere estudiar en una sucesión, perdón. Uno lo que quiere estudiar en una sucesión es responder la pregunta si la sucesión converge o diverge. Ya que en sucesiones, la pregunta del millón es si la sucesión converge. Es decir, eso es lo mismo que preguntar si la sucesión tiene límite. La sucesión A sub n tiene límite. Eso, repito, es lo mismo que decir, eso es exactamente lo mismo que preguntar si la sucesión converge. Esa es la pregunta del millón que nos vamos a hacer a todo momento con sucesiones. Es decir, ¿para dónde tira la sucesión a medida que n tira para infinito? Entonces la pregunta es, cuando n tira para infinito, cuando n se vuelve muy grande, ¿qué le va pasando a los a sub n? ¿Qué le va pasando a los términos de la sucesión? ¿Esto para dónde tira? ¿Sí? Y como pueden observar, claro, entre más grande el denominador, más pequeña es la fracción. Entonces, los términos se van aproximando ¿a qué? A medida que n crece, 1 sobre n decrece, ¿o no? ¿Cierto? Esto se puede resumir diciendo que cuando n tiende a infinito, entonces a sub n, que está dado por la fórmula 1 sobre 2 a la n, 1 sobre 2 a la n, observe, reemplace la n por infinito. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si reemplazamos la n por un número muy grande? ¿A qué tiende 2 a la infinito? A 0. 2 a la infinito. El denominador. De infinito, infinito. profe. O sea, 2 multiplicado por 2, por 2, por 2, infinitas veces. 2 a la infinito sería infinito, ¿cierto? Ahora sí, 1 sobre infinito tiende a 0, ¿cierto? O sea que eso es lo que le están diciendo ahí, que a medida que n se vuelve muy grande, la fracción tiende a 0. ¿Sí? Por tanto, decimos que la sucesión converge a 0. Decimos que la sucesión converge a 0. ¿Sí? O sea que aquí la clave, la herramienta, son los límites. La herramienta para trabajar sucesiones son los límites. Esa va a ser nuestra herramienta. Los benditos
límites. Muy bien. Bueno, entonces si la herramienta son los límites, ¿cuánto daría la pregunta del millón? Entonces esta sucesión, ¿converge o diverge? Esta ya la hicieron. Entonces digamos la B. La B. Esta sucesión. Esta sucesión, ¿converge o diverge? La pregunta del millón, ¿converge o diverge? ¿Qué pasa con la sucesión? Es decir, ¿qué pasa con los términos de la sucesión a medida que n se vuelva más grande? Se van volviendo más grandes. Se van volviendo más grandes, ¿cierto? Digamos, por poner un ejemplo, calculemos un par de ellos. Por ejemplo, si n vale 1, pues es muy fácil, daría 3, daría 2, ¿cierto? Daría 2. Pero rápido, rápido, me voy a ir por allá bien lejos. Me voy a ir por aquí a calcular, por ejemplo, entonces, alerta. Este es A sub 1, ¿cierto? Es A sub 1. Vamos a calcular por aquí, rapidito, rapidito, vamos a calcular por acá, A sub, yo qué sé, A sub 10, por ejemplo. O mejor, A sub 50. Vamos a intentar aquí calcular el término 50avo. O sea que sería 50 al cuadrado más 5. Perdón, más 50. 50 al cuadrado, ¿cuántos queda? 2500. Más 50 nos daría, no me equivoco, 2550. Mire que eso va para grande rápido. Mire, ya vamos en el término 50 y ya dan 2550. Vámonos por aquí más lejos. Intentemos calcular por acá el término 1000. A sub 1000. A sub 1000. A sub 1000. ¿Cuánto valdría A sub 1000? Sería 1000 al cuadrado, es 1.000.000, ¿cierto? 1.000.000 más 1000. O sea, 1.000.000. Ay, fue Profe, se madre. equivocó. Sí. 1.000.000. 1.000.000. Mejor, ¿cierto? Sí, así sí. Sí. 1.000.000. Mire, ¿para dónde va eso? ¿Para dónde va ese número? ¿A dónde va ese número? Entonces converge. No, porque no nos dio un número real. Como el límite no nos da un número real, entonces no converge. Lo contrario a no converge, perdón, decir, lo equivalente a decir no converge es decir diverge. ¿Cierto? Pero uno no tiene que hacer esto. Digamos, esto no hay que hacerlo. Esto no es necesario hacerlo. Yo simplemente utilizo la herramienta que es, para responder la pregunta, intento calcular el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término. ¿Sí? Calculamos el límite del enésimo término. ¿Qué sería el límite cuando n tiende a infinito? El enésimo término, la fórmula es n al cuadrado más n. Es claro que eso da infinito, ¿cierto? Esto da infinito más infinito, esto da infinito, esto da infinito, ¿cierto? A mí me demoré menos haciendo esto que haciendo esto.
sea que digo que entonces la sucesión diverge. La sucesión diverge porque no hay límite. Diverge es que no converge, ¿cierto? Sinónimo de decir no converge. La sucesión diverge. A ver, ¿cómo se calcularía, cómo se respondería a la pregunta del millón para la tercera sucesión? La C, la sucesión alternante menos 1 a la n. Como si fuese 100 es 1.000.000. Pero es que 1.000.000 no es infinito. La pregunta sería, ya sin hacer expansión, ¿no? Digamos, no hacemos bueno, venga, pero estamos explorando, ¿cierto? Estamos explorando. Hagamos Pues siempre varía entre 1 y menos 1. Eso, vamos a hacer el análisis exploratorio. Entonces, análisis exploratorio. O sea, si la expandemos, si expandiéramos, sí señor, mire, entonces la sucesión sería, si n vale 1, sería menos 1 a la 1, ¿cierto? Coma, si n vale 2, menos 1 a la 2, coma, téngame paciencia, menos 1 a la 3 y voy a parar aquí. Puntos suspensivos. Mire que esto le da menos 1 al cuadrado, más 1, menos 1 a la 3, menos 1, menos 1 a la 4, más 1. ¿Qué está pasando con esta sucesión? ¿A qué converge? ¿Cuál es el límite? De menos 1 a 1. Pero Pues ¿cuál es el límite? 1. El límite debe ser un número, un solo número. Algo solo puede tener un límite. 1, profe. Una cosa solo puede tender a una cosa no puede tender a dos cosas. ¿Raíz de 1? O sea que el límite es 1. No, porque Entonces, raíz de 1 es más y menos 1 también. entonces la pregunta sería, la sucesión menos 1 a la n tiende a 1, pregunta. ¿Tiende a menos 1? Pregunta. ¿O tiende a más 1 y a menos 1? Pregunta. O no sé si hay más opciones, que alguien me quiera proponer alguna otra opción de pregunta. Más menos 1. Más menos 1. La sucesión menos 1 a la n tiende a 1, tiende a menos 1, o tiende a los 2, o qué, o no existe. Podría ser otra opción, decir, no existe. Tiende a, no hay límite, ¿cierto? Resulta que las sucesiones se pueden graficar. Se pueden graficar. Las sucesiones se pueden graficar. Yo puedo poner aquí en el eje X la n como el dominio, y aquí en el eje Y puedo poner el término. Y entonces yo podría tener aquí distintos valores de n, por ejemplo, si n vale 1, si n vale 2, si n vale 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Y entonces, si n vale 1, el término es menos 1, ¿cierto? El término es menos 1. Pero si n vale 2, el término vale más 1. Mire, se grafica como si fuera una función, ¿cierto? Solo que es saltona, es discontinua. Si n vale 3, vuelve y da menos 1, ¿cierto? Si n vale 4, vuelve y me da más 1. Y así sucesivamente. Entonces, vuelve y juega la pregunta del millón. Entonces, la sucesión, ¿a qué tiende? ¿Cuál es el límite de esta sucesión?
Profe, ¿tiene uno que analizar los números pares o impares o qué? No, porque no hay dos sucesiones, aquí solo hay una sucesión. Bueno, les voy a poner un ejemplo analógico, un ejemplo análogo de cosas que ustedes ya conocen, de cálculo 1. Aquí tengo a X, tengo a teta y tengo a Y, que va a ser seno de teta. Voy a poner aquí Y igual a seno de teta. Y la gráfica, recuerden la gráfica de seno de teta, más o menos así. Entonces, si yo le preguntara, ¿cuál es el límite de seno de teta cuando teta tiende a infinito? Si teta tiende a infinito, seno de teta, ¿a qué tiende? Es casi la misma pregunta que tenemos con la sucesión alternante. La pregunta aquí, repito, ¿cuál es el límite de la función seno de teta cuando teta tiende a infinito? A partir de la gráfica. O sea, ¿a qué tiende la curva si teta tiende a infinito? ¿Mm? No sé. ¿Tiende a qué? Resulta que observen qué pasa a medida que n, digamos, a medida que teta aumente hacia la derecha. Mire que la curva lo único que hace es, llega hasta 1 y después comienza a bajar, ¿cierto? Llega hasta -1 y después comienza a subir, a aumentar. Vuelve y aumenta hasta 1, luego vuelve y disminuye. Y la curva se la pasa en esas. Entonces, ¿cuál es el límite? Tiende a 0. No, no. Tiende a 0. Si la función tendiera a 0, haría esto. Haría esto. Si la función tendiera a 0, a medida que x tiende a infinito, haría esto. Sería este comportamiento. Esto sí. Aquí sí puedo decir que el límite de esta función, no sé qué función es, que el límite de esta función, cuando x tiende a infinito, aquí yo sí puedo decir que el límite es 0. Aquí sí tiende a 0. Pero aquí no. Porque esta curva no se amortigua. Entonces lo que pasa es que este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque la gráfica simplemente oscila entre +1 y -1, no tiende a nada. Si usted me dice que tiende a 1, yo le puedo decir, no, pero es que ya luego se va para -1. Usted me dice, no, pero entonces tiende a -1. Yo le digo, pero es que ya también va para 1. Ah, entonces tiende a +1 y menos. No, no, señor, no puede tender, no puede tender a dos cosas. Entonces, este límite no existe. No existe porque la curva oscila sin acercarse a un valor. ¿Cierto? La curva no se acerca a un valor en especial. La curva no se aproxima a un valor específico. ¿Cierto? Entonces es un límite que no existe porque la gráfica es oscilatoria. Ahora devolvámonos a sucesión. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la sucesión alternante? ¿Qué podemos decir de una cosa que vale -1, a continuación vale +1, a continuación vale -1, luego vale +1, infinitas veces? Entonces, ¿a qué tiende? Sucesión diverge. Correcto, no hay límite. Entonces aquí esta sucesión no tiende a nada. La sucesión no tiende a algo. No tiende a un valor en específico. Por tanto, el límite no existe. No hay límite. Y si no hay límite, como dijo, creo que fue Luisa, entonces si no hay límite, la sucesión diverge.
¿cierto? Entonces, la sucesión tiende a 1, falso. La sucesión tiende a 1, falso. La sucesión tiende a -1, falso. Antes tiende a los 2, falso. El límite no existe. Simplemente el límite no existe. No hay límite. Bueno, o sea que para que podamos decir que una sucesión convergente, este número, este límite tiene que ser un número real, ¿cierto? Esto tiene que ser un número real. Si no da un número real, no hay límite. Cuando esto me dé un número real, decimos que la sucesión converge. ¿Sí? Y aquí, en esta gráfica de la diapositiva 10, espero que ya les haya llegado la imagen a todos. Observamos 4 situaciones diferentes, 4 situaciones en las que, o 4 maneras en las que una sucesión tiene límite. ¿Cierto? 4 maneras en las que una sucesión tiene límite. ¿Sí? Observen que acá la sucesión, si yo uniera los puntos con una curva, como en funciones, como cuando estamos en cálculo, entonces aquí hay una sucesión. Perdón, aquí hay una asíntota, ¿cierto? Pues habría el límite, L. O si unimos estos puntos como si fuera una curva, pues ahí también hay límite, ¿cierto? La sucesión tiende a L. ¿Sí? O si unimos los puntos acá, miren, vamos a unir estos puntos. Aunque esto es incorrecto, eso no se hace, pero lo hago aquí para que me entienda qué pasa si uno los puntos habría límite, ¿cierto? Y si es función constante, pues ya se imaginará, no hay límite. Entonces esas son 4 maneras en las que el límite existe. Yo puedo, la sucesión puede tender a L por debajo, la sucesión puede tender a L por encima, la sucesión puede tender a L de manera oscilatoria, pero amortiguada, ¿cierto? Eso es como una... Los que saben de pronto de electrónica o han visto un poquito de física, saben de esto se llama una oscilación amortiguada. Oscilación amortiguada. Pero en ese caso el límite es este valor, ¿cierto? L. Entonces sí, son situaciones en las que, y si es constante, pues es obvio, ¿cierto? Bueno, ya vimos, estas dos son, ya lo explicamos, porque son divergentes. Son divergentes porque el límite no existe, ¿cierto? En un caso el límite da infinito, y esta sucesión es divergente dado que el límite no existe porque se trata de una sucesión alternante. ¿Por qué? Porque la sucesión no se va aproximando a algo en concreto, ¿cierto? No se va. La sucesión simplemente alterna, se alterna, como le dicen acá, se alterna entre -1 y 1. No puede tener 2 límites. Simplemente si se está alternando no pasa nada, no hay límite. ¿Sí? Bueno, como les decía, siempre hay que, la herramienta son los límites. Aquí hay un ejercicio similar al de la sucesión alternante. Mire que esto ya le da un carácter alternante a la sucesión. Este pedacito, este factor, ya le da carácter alternante. A la sucesión. Y eso va a hacer que ella oscile.
¿sí? Porque entonces lo que va a pasar es que si n es par, esto va a tender a 3. Y si esto es impar, esto va a tender a -3. Entonces no puede tender a dos números, ¿cierto? Una sucesión no puede tender a dos valores. No puede tender a dos valores. Por tanto, esa sucesión diverge por oscilación. ¿Cierto? Diverge por oscilación. ¿Sí? Bueno, ahora sí llegaron los ejemplos, los ejercicios. Entonces nos dice aquí, en los problemas tales, determine si la sucesión converge. La pregunta del millón, la sucesión converge. Si converge, encuentre su límite. Este teorema nos dice, suponga que la a sub n es una sucesión y f es una función, tal que a sub n está descrita por la función f. ¿Cierto? O sea, finalmente lo que me está diciendo acá es que los términos se calculan por medio de una función. Entonces dice, si límite de f de x es L, entonces el límite de a sub n también es L. La única diferencia entre estas dos cosas es que aquí x es una variable continua, x toma valores en los números reales, mientras que n no toma valores en los números reales, sino que n toma valores en los números naturales. ¿Cierto? Esa es la gran diferencia. O sea, x es una variable continua y n es una variable discreta. X es variable continua y n es una variable discreta. Discreta significa que va tomando valores solo saltones, ¿cierto? N solamente toma valores de uno en uno. 1, 2, 3. Y eso la hace discreta. Entonces, para poder responder si esta sucesión converge o diverge, pues el enésimo término está dado, es 4 sobre 2n más 7. Queremos saber si converge. ¿Converge? Esa es la pregunta, ¿converge? Pues calcularíamos que, para poder responder, calcularíamos el límite cuando x tiende a infinito de la función 4 sobre 2x más 7. ¿Cuánto daría este límite? Por reemplacito directo, 4 sobre 4 sobre infinito, profe. 4 sobre infinito. ¿Y eso a qué tiende? A 0. A 0. O sea que el límite cuando n tiende a infinito de esta función es 0, profe. 0. Y el 0 es un número real. Entonces, Converge. la sucesión Converge, profe. converge. La sucesión converge a 0. O sea, sus valores se van volviendo cada vez más chiquitos y van tendiendo a 0. Tiene lógica porque, mire, entre más grande n, el 4, el numerador es fijo, pero el divisor va creciendo. El divisor que es 2n más 7. Entre más grande el divisor, más chiquita es la división. O sea que la división va tendiendo a 0 cuando n se vuelve grande. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Uh-huh.
y este otro. Siempre, en esta clase la pregunta siempre es la misma pregunta siempre. ¿Converge o diverge? ¿Quieren hacerlo? ¿Un minuto? ¿2 minutos? Habría que calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función x al cuadrado menos 1 sobre 2x. Profe, infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Esto nos está dando... Diverge, profe. No, porque esto no significa que el límite no exista. Esto simplemente me habla de una indeterminación. Hay indeterminación. Hay una indeterminación, pero indeterminación no significa que el límite no exista. Se aplica L'Hopital. Hay que aplicar, por ejemplo, la técnica, la regla del L'Hopital es una salida. O la otra es, como es un límite de esos que da infinito sobre infinito, uno puede buscar el término dominante, que en este caso sería el de mayor exponente, y dividir todo por x2. Es lo mismo que hacer L'Hopital. ¿Sí? Entonces aquí el término dominante, yo lo voy a hacer por término dominante, pero ustedes lo pueden hacer también por L'Hopital. ¿Listo? Término dominante. Aquí el término dominante es de numerador y de denominador es x al cuadrado. Entonces vamos a dividir todo entre x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado menos 1. Entonces esto lo divido entre x al cuadrado, el numerador divido entre x al cuadrado y el denominador también lo divido entre x al cuadrado. Simplificando me queda x2 sobre x2, eso sería 1, ¿cierto? Menos 1 sobre x2 dividido 2x sobre x2, cancela una x, le queda 2 sobre x. Ahora esto le da 1 menos el límite de 1 sobre x2 dividido el límite de 2 sobre x. ¿Cierto? Límites que son, ¿cuánto? ¿Cuánto vale este límite? Vale 0 arriba y abajo, profe, queda el 1. O sea que esto nos daría 1 menos 0 sobre 0. O sea, 1 menos 0 es 1. Y 1 sobre 2 por 0 es 0. Y 1 sobre 0 tiende a infinito. ¿Cierto? 1 sobre 0 tiende a infinito. Ahora sí, es distinto infinito sobre infinito a decir infinito. Ahora sí puedo decir que este límite no existe. Como el límite no existe, entonces la sucesión diverge, ¿cierto? Pues es obvio que diverge a infinito, sin embargo el libro lo pone así, diverge a infinito. Pero si yo digo diverge, pues obvio que diverge a infinito. Si quieres lo ponemos como está en el libro, diverge a infinito. Eso era de esperarse, o sea, podríamos haber sospechado desde el comienzo por lo siguiente. Porque en realidad cuando uno tiene un cociente, cuando usted tiene un cociente, es como tener una competencia entre la función de arriba y la función de abajo. Entonces, cuando usted tiene un cociente es como quién va a ganar la carrera, quién crece más rápido, el numerador o el denominador. ¿Sí?
Y observen que en este caso el numerador corre más rápido que el denominador. ¿Crece más rápido o no? O sea que como el numerador crece más rápido, se vuelve grande más rápido que el denominador, entonces el cociente tiende a infinito. Pero bueno, para uno no ponerse ahí a filosofar, uno siempre calcula más bien el límite. El límite lo lleva a la fija. ¿Sí? Vamos a ponerse a hacer esta filosofía de que quién corre más o quién, en fin. Uno va a la fija con el límite. Otro ejemplo. Volviendo a la filosofía. A ver, atrévase a especular un poquito. ¿Quién corre más rápido? ¿Quién crece más rápido? ¿El numerador o el denominador? El denominador. Correcto. Mire, si yo los graficara, es que con la potencia se ve, pero si yo graficara estas dos funciones, si yo graficara la función 7n, digamos esta es y igual a 7n, 7x, y yo graficara la función y igual a x al cuadrado más 1, es obvio que la parábola crece, se dispara más rápido hacia infinito que la función, que la línea recta, ¿cierto? Entonces, esa carrera, esta competencia la gana el denominador. Por tanto, el denominador crece más rápido que el numerador. Eso yo especularía, entonces el número de abajo es más grande que el número de arriba, o sea que esto tendería a 0. ¿Cierto? Esto tendería a 0. Pero como les digo, para uno no ponerse a especular y hacer filosofía que de pronto se le descacha, uno simplemente más bien ahí calcula el límite. ¿Cierto? El límite cuando x tiende a infinito de 7x sobre x al cuadrado más 1. Nuevamente, tenemos indeterminación. Eso no significa que el límite no exista. No, señor. Significa que usted tiene que buscar otra manera de calcular el límite. Otra que no sea reemplazo directo. Podríamos hacer L'Hopital, ¿cierto? O podríamos hacer nuevamente término dominante, ¿cierto? Término dominante es x a la 2. Vamos a dividir todo entre x a la 2. 7x dividido x a la 2. Numerador y denominador dividido x a la 2. Haciendo la simplificación, entonces le queda 7 sobre x dividido x2 sobre x2 le daría un 1 y 1 sobre x2 nos simplifica. Ahora, tomando el límite, le daría el límite de 7 sobre x cuando x es muy grande dividido 1 más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado. Claramente este límite, ¿cuánto vale? Y este límite es en 0. O sea que esto nos daría a 0. 0 sobre 1 más 0, es decir, 0 sobre 1, 0 sobre 1 es 0. Y el 0 es un número real. Es decir, lo que estamos diciendo es que cuando n se vuelve muy grande, entonces este término
Profe, entonces conviene analizar el grado del numerador y el denominador. Claro, sí, igual que lo hacíamos en cálculo 1 cuando uno buscaba las famosas asíntotas horizontales con los límites al infinito. La otra salida es, si no quieres hacerlo de término dominante, pues siempre puedes aplicar L'Hopital. Esa es la otra salida. Entonces, a medida que n se vuelve muy grande, este término tendería a 0. Lo que quiere decir que la sucesión converge. Los términos se van volviendo insignificantes, los términos tienden a 0. ¿Sí? Sí. Se dan cuenta, mire que siempre es preguntarnos lo mismo. ¿La sucesión converge o la sucesión diverge? Un ejemplo más. La pregunta, ¿la sucesión converge? Calculemos el límite. X a la 3, e a la menos x. Bien, por reemplazo directo nos daría c infinito a la 3 por e elevado a la menos infinito. O sea, infinito a la 3 es infinito. Y esto es 1 sobre e a la infinito. O sea que esto es infinito por 1 sobre e a la infinito. E a la infinito es infinito. O sea que esto es infinito por 0. Infinito por 0 es otra indeterminación. No podemos asegurar que sea 0, ¿cierto? Porque es que en realidad esto no es 0, esto es un número que tiende a 0, ¿sí? O sea, en realidad este 0 no es 0 exacto, en realidad esto es un número muy chiquito. ¿Cierto? Hay que siempre pensar en eso. Se trata de un número muy chiquito multiplicado por un número muy grande. Entonces la multiplicación es una carrera entre eso a qué va a tender. Un número muy grande multiplicado por un número muy chiquito. ¿Eso a qué tiende? ¿Tiende a grande o tiende a chiquito? No lo sabemos. Por eso se llama indeterminación. Repito, no puede asegurar que valga 0, porque no es 0 redondo, es un número muy chiquito. Entonces, ¿qué hacemos para poder salir de la duda? Vamos a reformular el límite. Entonces tenemos x a la 3 por e a la menos x. ¿Sí? Y aquí hay una multiplicación, ¿cierto? ¿Podemos reescribir esto o no? Vamos a reemplazar la multiplicación por una división. O hagamos una cosa, no, todavía no. Dejemos la multiplicación, pero sabemos que e a la menos x por álgebra es 1 sobre e a la x, ¿o no? Y entonces me queda x a la 3 sobre e a la x. Si vuelvo y hago reemplazo directo, me daría infinito a la 3 dividido
e a la infinito. O sea que el mero hecho de haber escrito el exponente negativo como un exponente positivo no me soluciona el problema, porque esto me sigue dando indeterminación. Se divide por x a la 3, profe. Ahí viene un problema filosófico. ¿Quién es dominante? ¿X a la 3 o E a la X? ¿Quién es dominante? ¿X a la 3 o E a la X? ¿Quién crece más rápido? En el plano cartesiano, ¿quién crece más rápido? Euler. Euler le gana a X a la 3. Mire las gráficas y verá que Euler a la X se dispara más rápido hacia infinito. Sí, pero bueno, sin hacer la filosofía, sin especular, como tenemos esta indeterminación, entonces podemos hacer regla del L'Hopital. ¿Sí? Podemos hacer regla del L'Hopital. Entonces, haciendo regla del L'Hopital, para este límite, entonces retomamos desde el cociente, desde donde lo dejamos como expresado en cociente. Desde aquí podemos hacer la regla del L'Hopital. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 sobre e a la x, y a esto le aplicamos L'Hopital. Con lo cual nos queda límite, entonces la derivada del de arriba sobre la derivada del de abajo, pero la derivada del de abajo es la derivada de la x, es ella misma. ¿Qué pasa? Esto sigue dando indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez L'Hopital. Vuelve y nos da límite cuando x tiende a infinito, la derivada del de arriba sobre la derivada del de abajo, pero la derivada del de abajo sea e a la x. ¿Y qué pasa? Si reemplazo, esto sigue dando. Entonces, ¿qué hago? Otra vez L'Hopital, ¿cierto? Otra vez L'Hopital. No me cabe aquí. Entonces, otra vez L'Hopital, tendríamos el límite cuando x tiende a infinito, la derivada de 6x es 6, y la derivada de e a la x es e a la x. Y si hago reemplazo, ¿qué me da? ¿Cierto? Se aplica, profe, hasta que quede una constante arriba. Por ahí unas 23 veces hasta que le dé. José, normalmente hay que hacer L'Hopital. Yo he encontrado ejercicios donde hay que hacer L'Hopital 3, 4 veces. Por ejemplo, aquí ni hay que hacer L'Hopital 3 veces. Sí, hasta que alguna de las dos funciones se venza. Entonces, claro, uno ve que el polinomio, que es x a la 3, se va venciendo, porque se va agotando. X a la 3 pasó a x a la 2, x a la 2 pasó a x pasó a constante, se agotó. En cambio, el exponencial nunca se agota. No se le acaba la gasolina. O sea que el límite de la función original, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, es decir, el límite de la función, de la sucesión n3 e a la menos n es 0. Y eso significa que la sucesión converge. ¿Cierto? La sucesión converge. Eso es lo que significa. Bueno. Aquí hay unas propiedades que son
Solamente es un repasito de cosas que ustedes ya han visto en cálculo 1. Límite de una constante es la constante. El límite de una constante por una función, se saca la constante. ¿Recuerdan esas propiedades? Si tengo una constante, el límite de la constante es la constante. Si la constante está multiplicando a una función, pues la constante la saco. Se saca la constante. El límite de una suma es la suma de los límites, ¿cierto? El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de una división es la división de los límites siempre y cuando ambos límites existan y el límite de abajo no sea 0, ¿cierto? Siempre y cuando el límite de abajo no sea 0. Siempre y cuando el límite de abajo no sea 0. Estas son cosas que ya conocemos de cálculo 1, ¿cierto? Las famosas propiedades de los límites. Y entonces, ya son 10 para las 12. Al menos hagamos para nos ganemos el día. Vuelve y juega. La pregunta del millón. Determine si la sucesión converge. Entonces sería calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función 5 menos 2 a la menos x sobre 7 más 4 a la menos x. A ver, nos quedan 3 minuticos, 5 minuticos, porque ya nos acabó el tiempo. Pero para que no dejemos este ejercicio ahí como tirado. A ver, muchachos, ¿qué se les ocurre hacer ahí? ¿Reemplazo directo o qué? Sí, profe. Sí, listo. Siempre esa es la estrategia de base, la estrategia 0. Intentar el reemplazo. Nunca perder la esperanza de que el reemplazo funcione. Entonces aquí por reemplazo directo sería 5 menos 2 a la menos x, pero x va para infinito, dividido 7 más 4 a la menos x, pero x va para infinito, ¿y qué pasa ahí entonces? ¿Qué es 2 a la menos infinito? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 4 a la menos infinito. ¿Qué es esto? A ver. 2 a la menos infinito se podría reescribir como 1 sobre 2 a la infinito. 1 sobre 2 a la infinito. Y eso sería 1 sobre infinito, ¿cierto? Porque 2 a la infinito es 2 por 2 por 2 es infinito, ¿cierto? O sea que esto tiende a 0. 0. La misma explicación para 4 a la menos infinito, ¿cierto? La misma explicación. ¿Mm? Pero ojo. Pero ojo que eso no siempre tiende a 0. ¿Qué pasa si yo tengo, ojo con este, si yo tengo 0.5 a la menos infinito? Sería 1 sobre 0.5 a la infinito, ¿o no? ¿Cierto? ¿Y esto es 1 sobre qué? La pregunta en este momento es 0.5 a la infinito, ¿qué es eso? ¿O eso para dónde va? ¿O eso a qué tiende? ¿Cómo es la cosa ahí? 0.5 si lo multiplico por 0.5 y lo sigo multiplicando por 0.5. A ver, ¿quién tiene una calculadora por ahí a la mano
¿Qué pasa si yo multiplico 0.5 por 0.5? Profe, se hace más pequeño. Ah, entonces una cosa es 2 a la infinito, que es 2 por 2 por 2 infinitas veces, ¿cierto? Y otra cosa es 0.5 a la infinito, que es 0.5 por 0.5. Es que cuando es menor a 1, la función Ah, diverge. o sea que hay que discriminar esto, ¿cierto? ¿Cierto? Hay que poner aquí como una condición. Si yo tengo a la infinito, esto puede dar dos opciones. Si a es mayor que la unidad, entonces a la infinito daría infinito. ¿Sí? Pero ojo, si a es un número que está entre 0 y 1, ¿qué va a pasar? Está como este caso, 0.5, como este caso, Tiende a 0. tiende a 0. O sea que mire, ojo que se va volviendo a veces uno automático. Porque, x a la infinito, infinito. No, señor, espere a ver. O a al infinito. Espérate. Hay que analizar porque hay que mirar quién es a, ¿cierto? Entonces, eso es como la moraleja acá. Y entonces, ¿qué pasó con este límite? Para no dejarlo tirado. 5 menos ¿qué? Menos 0. Menos 0 sobre 7 más 0, 5 séptimos. Medio número real, ese es el límite. Por tanto, la sucesión tiende a 5 séptimos. O sea que converge hacia 5 séptimos. Muchachos, game over. Se me acabó la gasolina. Sí, profe. Bueno, ya saben cuál es la pregunta del millón. Entonces, feliz mañana. Si no hay preguntas. Profe, Hola, Daniel. antes de que se vaya, yo le quería hablar un tema sobre el examen. Pues el pasado. Pero ¿situación personal o en general? Sí, no, personal. Espéreme pues. O lo hace en público, como quiera. Espéreme. No, mejor no. Espéreme, entonces colgamos y no se me vaya. ¿Sí? Listo. Entonces, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos. Feliz tarde para todos. Gracias por la atención y la paciencia. Hoy es que jueves. Nos vemos la próxima semana. Profe, gracias. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, Luis. profe, hasta luego. Bueno, yo. Hasta luego, profe. Buena tarde. Lo mismo para ustedes. Hasta luego, profe, que esté bien, gracias. Igualmente. Les voy a mandar el tallercito de taller número 4 para empezar a programar el fin de semana. Feliz tarde. Chao, chao.